Hola, buenos días familia. Estamos aquí todavía viviendo con los ecos, con ese gozo y esa alegría que celebrábamos ayer con María en su Inmaculada Concepción. Por eso qué mejor que de la mano de María comenzar este día, este miércoles, y también con el auxilio del Espíritu Santo, cómo no, ese Espíritu Santo que inundó a María y que también a nosotros nos ayuda con sus dones a desentrañar y a saborear esta palabra. Esta palabra que hoy es especialmente breve, el Evangelio es muy cortito. O sea que nadie tiene hoy excusas de no leer este Evangelio, que es muy reducido, 4 líneas. Pero 4 líneas llenas de contenido. Las primeras palabras que dice este Evangelio es: venid a mí. Jesús se dirige a ti, se dirige a mí y repite esas palabras, es imperativo: venid a mí. Nos recuerda aquellas palabras también del mismo Jesús a los discípulos de la primera hora, a Juan y Andrés, cuando les dice: venid y lo veréis. No invita a Jesús a ir a un lugar físico, aunque también, sobre todo, invita a encontrarnos con Él, con su persona, porque la fe, repetía el Papa Benedicto en el año de la fe, el Papa emérito, la fe no es encontrarse con unas ideas, no es encontrarse con un libro, no es encontrarse con un sistema filosófico. La fe es sobre todo hacer la experiencia de encontrarse con una persona, con la persona de Jesús, y acogerle desde el corazón, prestarle nuestro corazón. Venid a mí. Sigue diciendo: los que estáis cansados y agobiados. Dicen que el estrés es la enfermedad moderna, el cansancio. Estamos metidos en tantas historias, en tantos jaleos, tenemos tantas preocupaciones y ocupaciones. Vamos de acá para allá, a veces como pollo sin cabeza. Bueno, pues hoy, hablando de la pandemia y experimentando también el dolor y el sufrimiento que ha causado en las personas, sabemos que hay muchos que andan cansados y agobiados en esta segunda ola de la pandemia. Dicen que en esta segunda ola, y es verdad, lo vemos cada día, no hay tantos fallecimientos, aunque cada persona es importante, cada persona, aunque sea uno solo, pero que hay también mayor daño psicológico en forma, como digo, de cansancio, de desaliento, de no ver el final del túnel de esta epidemia, que esperemos se termine también con el año que dejamos, con el 2020. Bueno, pues cansados, agobiados. Pero Jesús no se refiere sobre todo al cansancio físico, sino sobre todo a ese cansancio espiritual, a ese cansancio de los buenos. Isaías, en la primera lectura que yo os invito también a releer, dice: los que esperan en el Señor les salen alas como de águila. Echan alas como de águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Fijaos qué palabras más poéticas y más bonitas para expresar lo que significa ese aliento de Dios, ese aliento del Espíritu, los que esperan en el Señor. La esperanza hace que nos crezcan alas para volar alto, para volar alto. Y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, mirarle a Él, dejarse enseñar por Él, que es el mejor maestro. Así le llamaban los discípulos: tú eres el maestro. Enseñaba no como los escribas, dicen los evangelios muchas veces, enseñaba sobre todo con su vida. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, la humildad son las asignaturas de esa escuela de Jesús, de esa escuela del Evangelio. Aprended de mí, mirarle a Él. Cargad con mi yugo, el yugo que son los compromisos del Evangelio. Como dirá también la Escritura en otro momento: toma parte en los duros trabajos del Evangelio. Creo que lo dice San Pablo, ¿no? Toma parte en los duros trabajos del Evangelio. Y dice: y encontraréis vuestro descanso. No se trata del descanso del que ha fallecido y ha dejado de sufrir una enfermedad que le ha producido mucho dolor. No, no se trata de ese descanso. Es el descanso que encuentra el niño pequeño, que está agitado, encuentra su descanso en el regazo de su madre. El esposo encuentra el descanso en su esposa.
y así sucesivamente. El descanso en la persona en la que queremos. Descansar en el Señor. Ese es el descanso que Jesús nos ofrece. Como dirá San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Descansar en el Señor. Tú y yo buscamos descansar en el Señor, o buscamos el descanso en otros lugares, en otros manantiales, en otros regazos que no es el regazo del Señor. Encontraréis vuestro descanso. El Papa Francisco habla mucho del hospital, de la Iglesia como hospital de campaña. Yo creo que especialmente en estos momentos, la Iglesia, las comunidades cristianas, las parroquias, las familias tienen que ser ese lugar del descanso. En medio del estrés, en medio del agobio, en medio de la agitación, en medio de la desesperanza, el cristiano, la familia, la parroquia, la iglesia, tiene que ser ese hospital de campaña donde uno cura las heridas, esas heridas que ha producido la vida, en este caso el COVID, pero en otras épocas serán otras heridas exteriores, pero sobre todo las más difíciles de curar son esas heridas interiores. Pues miremos con esperanza. Hemos dicho que vamos de la mano de María, pues ella nos llevará al descanso de Jesús, al descanso en el Señor. Como les dice a los discípulos, venid a un sitio tranquilo a descansar un poco, pues este momento de la oración, que cada uno personalmente puede hacer en su casa, por la mañana, por la tarde, bueno, pues este descanso sea revitalizador para todos nosotros espiritualmente. Que tengáis un feliz miércoles.